perfectamente. Javier, ¿cómo se trabaja en colaboración el abogado y el psicólogo forense? Pues tenemos que tener en cuenta que la presentación final de ese informe en un procedimiento judicial que determina que el abogado siempre, evidentemente, según la parte que represente, está ciertamente involucrado, debe de provocar que nosotros tengamos una cierta separación. Lo cierto es que el cliente, cuando contrata el servicio del abogado, puede ser que conozca o no conozca a un psicólogo, pero lo cierto es que remite bastante a la profesionalidad o a la experiencia del letrado, cuál es la elección de ese psicólogo, de su interés. Y nosotros tenemos, pues ciertamente, los psicólogos con los que vamos trabajando, gabinetes de psicología, para hacer estas pruebas o estos informes previos que determinarían un poco, en este caso, por ejemplo, por hablar de lo que es tan recurrente ahora, la ley de custodia compartida, la ley 5/11, pues funcionamos con una serie de psicólogos a los que nos gusta darle los máximos hechos objetivos, sin meternos en el trabajo de los psicólogos. Vanessa sabrá perfectamente de qué hablo, porque nosotros solo somos la parte que va a defender y no queremos involucrar ni contaminar, como se suele decir, ¿no?, en procedimiento más bien jurídico, contaminar el trabajo de estos profesionales en la referencia, en este caso concreto, a estos menores que son objeto de la pericia de los psicólogos. Entonces, en ese caso, nosotros procuramos de una manera muy profesional poner en contacto al cliente, los menores en este caso, porque podemos hablar de este caso, podemos hablar de otros, ¿no?, de incapacidades o temas de accidentes con graves perjuicios, por ejemplo, psicológicos, que alguien ha sufrido y que queremos evaluarlos precisamente para una posible responsabilidad civil. Pero intentamos, en cualquier caso, y por contestarte la pregunta, no meternos en su trabajo, que bastante difícil es. ¿Tú estás de acuerdo, Vanessa, en que es importante mantener esta objetividad? Sí, sin lugar a dudas. Es importante que nosotros tengamos una relación totalmente objetiva con la persona que vamos a evaluar, en este caso con su cliente, para realizar lo mejor posible ese informe, ¿no? Sí que es verdad que hay veces que nos metemos. Te llama, sí, inicialmente, ¿no?, te llama el abogado o la abogada haciéndote una muy amplia introducción, ¿no?, del caso, de lo que ocurre, de lo que pasa, del enfrentamiento entre las partes. Y claro, en este caso uno tiene que estar muy consciente de que va a ver a ese cliente por primera vez y tiene que hacer una valoración de la situación, ¿no?, actual, sin dejarse influir porque claro, en este caso ellos buscan, ¿no?, un objetivo, tienen un objetivo dentro del procedimiento que es totalmente diferente al nuestro. Por lo menos así tenemos que... Claro, dos objetivos totalmente legítimos, pero en diferentes... También pensar que muchas veces el cliente, ya un poco con la experiencia, intentas dejar fuera eso, pero muchas veces no logra conseguir el envenenamiento de su abogado para que se le traslade de una manera o de otra lo que ha dicho, ¿no?, la presentación. Pues te voy a mandar a un cliente cuyos hijos quiero que digas o quiero que me pruebes que tienen un trastorno de, por ejemplo, en este caso, un síndrome de alienación parental, en cuanto a que mi cliente me está diciendo que están todo el rato diciéndole cosas de él, que la madre le habla mal, etcétera. No, sería un caso. Y efectivamente sí que les damos la llanda, como se suele decir, pero nos frenan bastante porque al final, fíjate que es cierto que la emisión de ese dictamen que podemos aportar como prueba de parte tiene que ser lo más, en este caso, objetiva posible de su parte. Muy bien, Javier, has mencionado el síndrome de alienación parental, que de él hemos hablado antes un poquito, y yo creo que es interesantísimo. Juan, ¿tú crees que en tu situación puede estar ocurriendo algo de este tipo? Hombre, yo creo que puede ser. Y conociendo a la madre y conociendo a mis hijas, tiene toda la pinta, porque, claro, es vivir el día a día con tus hijas, te dan un poquito de rechazo, o sea, rechazo hacia mí, claro. ¿Notas ahí un cambio? Claro, un cambio un poco brusco. Estás con ellas y dicen papá esto, papá lo otro, mamá dice esto, mamá dice lo otro. Cambio en la actitud. Ya no están a lo mejor tan alegres, tan contentas, están un poquito reacias hacia mí cuando estoy con ellas, o un poquito alerta. Parece que como si la madre le hubiera dicho cualquier cosa sobre mí. Javier y Vanessa, cuando un paciente una persona acude a vosotros a comentaros un caso de estos, ¿qué es lo que hacéis?
Claro, yo, perdona una cosa que ha dicho muy importante. Empezamos a notar cómo, por ejemplo, los menores no se quieren ir. Tengo que decir también que opera de la misma forma inversa, es decir, el síndrome de alienación parental es padre, pero puede ser también de la madre. Es decir, que notamos como, por ejemplo, los menores no se quieren ir con el que le toca, el custodio en este caso, que puede ser el padre o la madre, pero no se quieren ir de la casa cuando ya han estado con él 2 días. Es curioso. Entonces ahí empezamos a notar lo que le puede pasar a Juan, que efectivamente las hijas no se quieran ir con él, o que le diga a la madre que no se quieren ir con él, pero luego el domingo por la noche seguro no se quieren ir de casa de usted, ¿no? Bueno, tampoco es mi propósito. Lógicamente yo quiero disfrutar de mis hijas igual que cualquier padre. Claro. Entonces, claro, cuando te presenta este caso de que voy a recoger a mis hijas y de repente te dicen cualquier cosa como que me ha dicho mamá que no corras en el coche, que vas muy loco, sí. Absurdeces, ¿no? Pero bueno... Nosotros, además, fíjese lo que dije Juan, que Vanessa me dará la razón. Nosotros efectivamente en este caso separamos mucho lo que nos dice el cliente, porque realmente la pericia que hace el psicólogo, en este caso el informe, es determinante para saber si eso que nos está contando el cliente es cierto. Nos encontramos muchas veces que por un muy buen trabajo realizado en una pericia, lo que nos han contado era absolutamente falso. E incluso sacamos o se deduce muchas veces de preguntas a los menores o al cliente cosas que no sabíamos de lo que estaba verdaderamente ocurriendo. Y eso es precisamente la objetividad del informe, que bueno, pues los psicólogos a base de test lográis engañar, ¿verdad? Es muy famoso el caso de que le preguntan a un niño cuando llega, ¿tú tienes miedo a algo? El niño, no. Y al cabo del rato, con otra pregunta distinta, pues ¿tienes miedo a los tiburones? Dicen que sí. Entonces son muy hábiles y le dan la vuelta a todo. Por eso en tema de los menores se les logra sacar verdaderamente la verdad. Algún día, perdón, tenemos que hablar de los test, lo interesante que es la forma de preguntar para conseguir la mayor veracidad en la respuesta, pero yo he estado escuchándoos y me llama mucho la atención, pues, en este caso, los menores que están cambiando, como decís, en 2 días piensan una cosa, a los 2 días de estar con el otro progenitor piensan otra cosa. Este cambio emocional tiene que ser un trastorno importante, ¿no? Desde la psicología, ¿qué se puede hacer en un caso así? ¿Qué recomendarías, Vanessa? Bueno, yo no diría tanto un trastorno, ¿vale? Aquí básicamente existe un conflicto de lealtades por parte del menor. Es decir, hay que tener en cuenta que los niños tienden a protegerse. Hay una situación de separación en la que hay una gran conflictividad y el niño, cuando está en casa de su madre y cuando está con su madre, su manera de protegerse tiene que estar bien en ese ámbito, tiene que agradar a la madre para que la madre no se enfade si dice algo positivo del padre, etcétera, ¿no? Tiene que haber una protección del menor, porque el tiempo que esté con la madre tiene que encontrarse bien. Por el contrario, cuando se va con el padre, todo esto en situaciones altamente conflictivas, sí. ¿Vale? Cuando se va con el padre, evidentemente también tiene que convivir en ese ámbito que es diferente y por lo tanto tiende a agradar también a esa parte. Pero por eso yo busco también el tema de la custodia compartida, de tener a mis hijas, porque yo también tengo derecho